Bienvenidos una vez más a su canal favorito de noticias del mundo del espectáculo turco. ¡Ay, qué emoción me da tenerlos aquí, listos para la dosis semanal de drama, brillos y secretos que tanto nos gustan! ¿Preparados para sumergirnos en ese torbellino de pasiones, rivalidades y amores imposibles que definen el universo de las series turcas? Porque hoy, mis queridísimos suscriptores, tengo una noticia, una auténtica bomba. Que si finalmente se materializa va a hacer temblar, no solo los cimientos del fandom Can Yaman Demet Özdemir, sino la industria entera. Sí, han oído bien. Noticia bomba del 2025. Prepárense para el temblor. Lo que les voy a contar a continuación, si llega a ser cierto, podría cambiarlo todo. Antes de que nos lancemos de lleno a desgranar este notición jugoso, quiero recordarles lo de siempre: si todavía no lo han hecho, suscríbanse al canal. No se pierdan ni un solo detalle de este apasionante mundo del espectáculo turco. Activen esa campanita, esa pequeña pero poderosa arma contra el FOMO, para que YouTube les avise al instante de cada nueva actualización. Y por supuesto, regálenme un me gusta. Ese pequeño gesto suyo es una inyección de energía para mí, un combustible que me impulsa a seguir investigando, a seguir rastreando los rumores más jugosos, a seguir desenterrando las verdades y las mentiras también, para que negarlo, que se esconden detrás de las sonrisas perfectas y los photocalls glamourosos. Su apoyo es el motor de este canal, lo que nos permite seguir investigando y trayéndoles las últimas novedades. Ahora sí, vamos al grano. Ya basta de preámbulos, sé que están impacientes. ¿Recuerdan la química explosiva, la energía desbordante, la chispa que saltaba de la pantalla cada vez que Can Yaman y Demet Özdemir compartían escena en Erkencikus, Pájaro Soñador? Esa serie que nos robó el corazón, que nos hizo suspirar hasta quedarnos sin aliento, que nos provocó ataques de risa incontrolables, y que sí, lo confieso, también nos hizo derramar alguna que otra lagrimilla. Esa serie que para muchos de nosotros fue la confirmación irrefutable, la prueba irrefutable de que entre estos dos actores, entre estos dos seres humanos, había algo más, mucho más que simple compañerismo. Bueno, pues agárrense fuerte porque parece que esa llama podría reavivarse de una manera que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Desde que Erkencikus dijo adiós, dejando un vacío enorme en nuestros corazones seriéfilos, ambos actores han seguido caminos separados, caminos divergentes, tanto en el terreno profesional como, aparentemente, en el personal. Can Yaman, impulsado por el fervor de sus fans y su innegable talento, se convirtió en una estrella internacional, un ídolo de masas reconocido en todo el mundo, protagonizando proyectos ambiciosos en Italia y Hungría, consolidándose como un galán de talla mundial, un rompecorazones que conquista cada rincón del planeta con su sonrisa arrolladora y su carisma inigualable. Demet Özdemir, por su parte, continuó brillando con luz propia en la televisión turca, participando en series y películas que cosecharon un éxito tras otro, afianzando su posición como una de las actrices más queridas y respetadas de su país y, encontrando el amor, al menos eso creíamos todos. Recordemos con un ligero toque de nostalgia, y quizás algo de decepción, seamos sinceros, que Demet se casó con el cantante Oğuzhan Koç en una ceremonia fastuosa, una boda de ensueño que parecía sacada directamente de un cuento de hadas moderno. Las fotos, los vídeos, los invitados, todo respiraba felicidad, amor eterno, un futuro juntos. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la realidad, a veces, es muy diferente a la imagen que se proyecta. La felicidad, lamentablemente, duró poco, muy poco. La pareja anunció su divorcio apenas unos meses después, dejando a sus fans, a nosotros, con la boca abierta y el corazón roto. La noticia impactó como un rayo, sacudiendo los cimientos de la prensa rosa y generando un sinfín de especulaciones. Veíamos en ellos una pareja sólida, enamorada, destinada a envejecer juntos. Las razones del divorcio, como suele suceder en estos casos, nunca fueron del todo claras, pero los rumores, como aves carroñeras, no tardaron en surgir. Infidelidad, incompatibilidad, diferencias irreconciliables, el menú habitual de los divorcios famosos. Mientras tanto, Can Yaman, ajeno o no tanto, quién sabe, a los avatares sentimentales de su ex compañera de reparto, también ha tenido sus propios altibajos en el terreno amoroso. Se le ha relacionado con varias mujeres, modelos, actrices, influencers, una larga lista de nombres que alimentaron las revistas del corazón y los rumores en las redes sociales. Sin embargo, ninguna relación parecía prosperar a largo plazo,
ninguna lograba robarle el corazón por completo, ninguna alcanzaba la intensidad y la pasión que muchos fans, sí, me incluyo, atribuían a su relación con Demet. Match. Os fans, aferrados a la esperanza de una reconciliación, de un reencuentro mágico, veían en cada nueva relación de Can una oportunidad perdida, un paso en falso que lo alejaba aún más de su verdadero destino, Demet Özdemir. Y aquí, damas y caballeros, es donde entra en escena la bomba que les prometí al principio, la noticia que podría cambiarlo todo. Según fuentes cercanas a ambos actores, y aquí, como siempre, hago un disclaimer, un aviso importante, tomemos esto con pinzas, con escepticismo, porque aún no hay confirmación oficial, todo esto sigue siendo terreno de la especulación, del rumor, de la esperanza. Can Yaman y Demet Özdemir podrían estar planeando, redoble de tambores, por favor, una nueva serie juntos en 2025. Sí, han oído bien. Una nueva serie. Can Yaman y Demet Özdemir, juntos de nuevo. La noticia ha surgido de varias fuentes no oficiales, como suele ocurrir en estos casos, incluyendo periodistas de espectáculos turcos, algunos más fiables que otros, claro, perfiles de redes sociales dedicados a seguir la carrera de ambos actores, cuentas de fans insiders, personas que aseguran tener información privilegiada, y hasta algún que otro paparazzi con acceso a los círculos más íntimos de la farándula turca. Al parecer, una importante productora turca, una de las más influyentes y poderosas del país, estaría preparando un proyecto ambicioso, un proyecto de gran envergadura que reuniría a Can y Demet como protagonistas indiscutibles. La trama, según los rumores que circulan con fuerza, sería una comedia romántica con toques de drama, un género que ambos dominan a la perfección, ambientada en un entorno moderno y sofisticado, y con personajes complejos, atractivos y llenos de matices. Ahora bien, la pregunta del millón, ¿qué tan probable es que esto sea cierto? Bueno, como les dije antes, no hay confirmación oficial, ni comunicados de prensa, ni declaraciones de los actores, ni nada que pueda considerarse una prueba irrefutable. Sin embargo, hay varios factores que sugieren que podría haber algo de verdad en todo esto, que la noticia, por descabellada que parezca, podría tener un fundamento real. En primer lugar, la química innegable, la conexión palpable entre Can y Demet, es un activo invaluable para cualquier productora, un tesoro que no se puede ignorar. Su magnetismo en pantalla es algo que no se puede fabricar, algo que no se puede comprar, algo que simplemente existe, y que atrae a una enorme cantidad de espectadores, tanto en Turquía como en el resto del mundo. En segundo lugar, ambos actores se encuentran en un momento crucial de sus carreras, un momento en el que podrían beneficiarse enormemente de un proyecto de este tipo. Can Yaman, después de su exitosa incursión en el mercado internacional, podría querer reconectar con su público turco, con sus fans de siempre, y qué mejor manera de hacerlo que trabajando con Demet, una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía, un rostro familiar, un valor seguro. Demet, por su parte, después de su divorcio, que inevitablemente afectó su imagen pública, y de algunos proyectos que no lograron el éxito esperado, podría estar buscando un nuevo impulso en su carrera, una oportunidad para reinventarse y demostrar su talento. Y una nueva serie con Can Yaman, sin duda, generaría un enorme interés mediático, un revuelo que la catapultaría de nuevo a la cima. En tercer lugar, y quizás lo más importante de todo, es el factor económico, el bill metal, el dinero. Una serie protagonizada por Can Yaman y Demet Özdemir tiene el potencial de convertirse en un éxito rotundo, un fenómeno global que arrasaría en las listas de audiencia, tanto en Turquía como a nivel internacional. Las productoras lo saben, son conscientes del potencial comercial de esta pareja, y estarían dispuestas a invertir una gran cantidad de dinero, un presupuesto considerable, para hacer este proyecto realidad. Pero, ojo. No todo es color de rosa, no todo son sonrisas y aplausos. También hay obstáculos, dificultades, problemas que podrían impedir que esta serie se concrete, que este sueño se haga realidad. En primer lugar, la apretada agenda de ambos actores. Can Yaman, como mencioné antes, está actualmente involucrado en varios proyectos en Europa, filmando series, participando en eventos, cumpliendo compromisos publicitarios. Demet Özdemir, por su parte, también tiene compromisos en Turquía, rodajes, entrevistas, campañas publicitarias. Coordinar sus agendas, encontrar un espacio en sus apretados calendarios, podría ser un desafío logístico importante, un rompecabezas difícil de resolver. En segundo lugar, la relación personal entre ambos actores. Aunque muchos fans sueñan con una reconciliación amorosa, con un reencuentro romántico digno de una película de Hollywood,
no sabemos cuál es la verdadera relación entre Khan y Demet en la actualidad. Es posible que después de tantos años, su amistad se haya deteriorado, que haya rencores, resentimientos, heridas incicatrizar. O quizás simplemente no estén interesados en volver a trabajar juntos, en revivir viejos recuerdos, en enfrentarse a la presión mediática que inevitablemente acompañaría a este proyecto. Y por último, pero no menos importante, el tema de los celos y las posibles incomodidades. Si ambos actores tienen parejas en el momento de la grabación, podría haber tensiones en el set, conflictos entre bambalinas, rumores de infidelidades. Recordemos que el mundo del espectáculo está lleno de egos, envidias y rivalidades, y que cualquier chispa, cualquier pequeño incidente puede encender un incendio, un escándalo que arruinaría el proyecto. Pero, dejando de lado los posibles obstáculos, las dificultades y los problemas, quiero hablarles de lo que significaría esta serie para el fandom Kan Yaman de Method Demir, para los miles, millones de fans que sueñan con volver a verlos juntos en pantalla. Imaginen por un momento la emoción, la alegría, la euforia de volver a verlos juntos, interpretando personajes que nos hagan reír a carcajadas, llorar a moco tendido y suspirar hasta quedarnos sin aliento. Imaginen la cantidad de memes, edits, fanfics, vídeos y contenido creativo que surgirían de esta nueva serie, alimentando la pasión de los fans y viralizando la historia en las redes sociales. Imaginen el impacto que tendría en los medios de comunicación, la cobertura masiva, las entrevistas exclusivas, los programas especiales dedicados a la serie. Sería sin duda un fenómeno global, un evento histórico que marcaría un antes y un después en la historia de las series turcas. Muchos fans creen fervientemente que Kan y Demet tienen una conexión especial, algo que va más allá de la simple amistad o compañerismo, una energía que los une y que se transmite a través de la pantalla. Creen que están destinados a estar juntos, que su amor es un destino inevitable, y que esta nueva serie sería la oportunidad perfecta para que su amor florezca nuevamente, para que la magia vuelva a surgir, para que los sueños se hagan realidad. Otros, más realistas, más pragmáticos, simplemente esperan disfrutar de una buena serie, de una historia bien contada, y de la química innegable, del talento indiscutible de ambos actores. Independientemente de lo que suceda en la vida personal de Kan y Demet, lo cierto es que su talento y su carisma son innegables. Son dos de los actores más queridos y respetados de Turquía, dos estrellas que brillan con luz propia, y su regreso a la pantalla chica juntos sería un evento histórico, un acontecimiento que nadie querría perderse. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que esta noticia es real? ¿Les gustaría ver a Kan Yaman y Demet Özdemir juntos en una nueva serie? ¿Qué tipo de historia les gustaría que interpretaran? ¿Qué género, qué ambientación, qué personajes les gustaría ver? Déjenme sus comentarios aquí abajo porque me encanta leer sus opiniones, me interesa saber qué piensan, qué sienten, qué esperan de este posible reencuentro. Y hasta aquí llegamos con la noticia bomba del 2025. Recordemos que esto es solo un rumor, una especulación, una posibilidad, pero la esperanza, como dicen, es lo último que se pierde, ¿verdad? Estaremos atentos a cualquier novedad, a cualquier información que surja, y les mantendremos informados de todo lo que suceda. En resumen, hoy hemos explorado la posibilidad de una nueva serie protagonizada por Kan Yaman y Demet Özdemir en 2025, una noticia que ha generado un gran revuelo en el fandom, que ha despertado la ilusión de miles de fans en todo el mundo. Analizamos los factores que podrían hacer posible este proyecto, así como los obstáculos que podrían impedir que se concrete. Y por supuesto, hablamos del impacto que tendría esta serie en el mundo del espectáculo y en la vida de los fans, del fenómeno mediático que desataría y de las emociones que despertaría. Gracias de corazón por acompañarme en este vídeo, por estar ahí del otro lado de la pantalla, por compartir su tiempo y su pasión conmigo. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido y que hayan disfrutado de esta dosis de noticias del mundo del espectáculo turco. No olviden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo, para que podamos seguir trayéndoles las últimas novedades, los rumores más jugosos y las verdades más sorprendentes. Ahora los invito a dejar sus comentarios aquí abajo, a compartir este vídeo con sus amigos y familiares, con todos aquellos que aman las series turcas y que sueñan con el reencuentro de Kan y Demet. Y por supuesto a darle un me gusta si les gustó el contenido. Y lo más importante, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ni una sola de nuestras actualizaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante. Adiós.